Yo quiero que a mí me quiera. Bien. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Un enorme agradecimiento en primer lugar al Ministerio, a los compañeros que hoy ocupan estos lugares en el Ministerio de la Provincia de Río Negro por esta invitación. Y bueno, es la tercera vez este año que estoy en Bariloche. Y no puedo menos que recordar otros años, hace mucho, o no tanto, cuando venía a Bariloche y no podíamos hablar de estas cosas que estamos hablando hoy, porque lo que teníamos que hablar era de que no sabíamos cuándo se iba a pagar el salario, de que teníamos el básico más bajo del país y que teníamos que estar en la calle por eso. Y hoy podemos estar pensando juntos cómo tiene que ser la escuela que queremos. Y esto no nos lo regaló nadie, lo conseguimos luchando durante muchos años. Y en primer lugar, quiero celebrar eso. Yo, la verdad es que me quedé con muchísimas ganas de intervenir en el panel anterior, que estaba tan apasionante, ¿no? Con las cosas que uno va recuperando cuando revisa del modo que lo hicieron Sofi y Pablo, nuestra historia, y en este caso la historia de la escuela primaria. Que tenemos algunas similitudes con la historia de la escuela primaria uruguaya, ¿no? La diferencia es la escala, y no es cualquier diferencia, la diferencia de escala, ¿no? Porque cuando yo escuchaba recién a la compañera y uno piensa, bueno, ¿qué cosas nos sucedieron en el mismo tiempo histórico, ¿no? ¿Qué le sucedió a Brasil? ¿Qué le sucedió a Argentina? ¿Qué le sucedió a Uruguay? Y a pesar de que tenemos muchísimos puntos en común, verdaderamente han sido muy diferentes las cosas que nos han sucedido. Y también por eso es que hoy, a pesar de que también tenemos hilos conductores comunes en América Latina, en muchos de nuestros países, y luego me voy a dedicar más a hablar de eso, lo que uno puede ver claramente en Uruguay cuando va y cuando escucha los relatos de los compañeros, que la presencia de lo público mantuvo su fuerza enormemente aún en los peores momentos de dictaduras y neoliberalismo. De hecho, pudieron lograr a través de un plebiscito que no se privatice nada, y a nosotros lo único que no nos privatizaron fueron los parques nacionales, pero después todo, hasta el registro automotor, piensen ustedes, se privatizó hasta los registros automotores en nuestro país. Entonces, la profundidad de nuestra catástrofe política, social y cultural como efecto de dictadura militar y políticas neoliberales de los 90 nos colocó en un punto al estallido de la crisis 2001-2002, que por cierto 2002 en términos de sufrimiento social fue todavía peor que 2001, en un lugar diferente. Incluso cuando yo escuchaba a la compañera de Brasil, y dice bien, porque también he estado muchas veces en distintos eventos en Brasil, y venimos ahora de Recife, de un encuentro del movimiento pedagógico latinoamericano, donde hemos estado hablando y mucho de las realidades educativas de toda la región, porque hubo compañeros de prácticamente todos los países de América Latina, con excepción de México y Panamá, pero estuvieron casi todos. En Brasil, aún a pesar de dictaduras militares y políticas neoliberales, se pudo observar de todas maneras una curva de crecimiento de la educación pública, porque el punto de partida era otro. En cambio, para nosotros significó un verdadero retroceso en materia educativa la dictadura militar, por supuesto, con lo que significó en términos de represión, persecución, asesinatos, encarcelamientos, exilios, cesantías y exclusiones de los docentes de los listados, prohibición de libros, quema de libros, asesinatos de estudiantes, etcétera, etcétera, más sobre el pucho y sobre el arrasamiento que produjo la dictadura militar, las políticas neoliberales. Entonces, esta etapa para nosotros es una etapa en donde apenas estamos recuperando algunas cosas que ya en la década del 70 dábamos por conseguidas. Entonces creo que este es el punto que nos diferencia, y por eso también me parece que es muy bueno que nosotros podamos valorar
lo que significan algunas de las conquistas de esta última etapa, sin por ello dejar de reconocer y señalar con mucha claridad todo lo que aún falta, todo lo que aún no se ha hecho, todo lo que aún se ha hecho a medias, e incluso aquello de lo que ni siquiera todavía hemos podido comenzar a hablar en profundidad. En relación al tema específico de las escuelas, de la ampliación de la jornada escolar para abarcar todos los dispositivos posibles de los cuales se han hablado hoy acá, pero que si nos pusiéramos a hablar de lo que sucede en cada una de nuestras provincias, todavía se nos incorporarían muy diferentes modalidades y formatos que están sucediendo en las provincias en relación a este tema específico de la ampliación de la jornada escolar. Hoy nos ocupa particularmente primaria, pero lo podríamos analizar incluso en el nivel secundario, que también hay experiencias de este tipo, pero nos vamos a centrar acá. Quiero primero decir, en términos de política educativa, que hay una ligación muy, muy fuerte entre universalizar el nivel inicial en los términos en que lo plantea la ley nacional, incluso con las posibilidades de, y esto ya ha sido anunciado y por supuesto nosotros lo apoyaremos ampliamente, pensar la posibilidad de hacer obligatoria la sala de 4 que quedó en la ley, a pesar que bueno, discutimos mucho hasta último momento, no pudimos lograrlo en el momento de la sanción hacerla obligatoria, pero sí quedó que era obligatorio por el Estado ofrecer la cobertura. Y por esto se ha ampliado tanto la cobertura de sala de 4 en todo el país. Pero universalizar el nivel inicial, cumplir con la meta de la ampliación de la jornada, que es una meta que ya trajo la ley de financiamiento educativa, que es anterior, un año más de antigüedad tiene que la Ley de Educación Nacional, fijaba como meta que el 30% de las escuelas primarias fueran de jornada extendida o completa. Esa meta no se ha logrado ni remotamente todavía. Pero la Ley de Educación Nacional sube la apuesta y dice que todas las escuelas primarias deberían ser de jornada completa o extendida. Por supuesto que de eso estamos lejos y por eso nosotros estamos hablando, acá me refiero solamente en términos de inversión y de cumplimiento de metas. Luego me voy a meter más en la cuestión cualitativa. Por eso estamos planteando nosotros la necesidad de seguir incrementando la inversión educativa. Hoy estamos en 6.4 del Producto Bruto Interno, pero además de un Producto Bruto Interno que creció enormemente desde diciembre de 2006, desde agosto de 2005, cuando se sanciona la ley de financiamiento que habló ya de los 6 puntos del Producto Bruto Interno. O sea que es más porcentaje de un Producto Bruto Interno mucho mayor, pero está también muy claro que el bache que había que cubrir era pero tan profundo y que abarcaba también la educación universitaria en todo este paquete de inversión, que con ser mucho lo que se ha vuelto a invertir, no alcanza hoy para cumplir con la meta de la ampliación de la jornada. Para hacerlo con las mejores condiciones de infraestructura, con toda la cantidad de cargos que se necesitan y con todos los tiempos pagos para la realización del trabajo colectivo de todas las tareas pedagógicas, ¿no? No solamente el tema de las clases, más los talleres o lo que fuera el diseño que haya definido la provincia, sino también los tiempos concretos reales dentro del puesto de trabajo para dedicarse a las tareas que implican trabajo colectivo, ¿no? Diagnosticar, planificar, evaluar y continuar formándose, porque la formación continua debe ser parte del puesto de trabajo y del trabajo de la escuela, pensada como parte del trabajo de la escuela. En este sentido estamos... Perdón, alergia. En este sentido estamos a punto de concretar un objetivo muy importante que nos habíamos planteado como
y que también está planteado en la Ley de Educación Nacional como uno de los derechos de los trabajadores de la educación, que es el derecho a la formación permanente o continua, gratuita, garantizada por el Estado, obligatoria y universal. Hay una resolución reciente del Consejo Federal, que es la resolución 201, que quiero recomendar especialmente que sea leída, desmenuzada, porque realmente recoge, pero con una enorme fidelidad, gran parte de los debates que en CETERA hemos hecho a lo largo de muchos años en nuestros congresos pedagógicos acerca de qué hablamos cuando hablamos de formación permanente en servicio, ¿no? Con una caracterización de que el trabajo docente produce saber pedagógico y que es parte de la formación continua recuperar ese saber pedagógico que produce el trabajo docente para sistematizarlo y poder socializarlo y ponerlo a circular. Nosotros creemos que esto es un salto cualitativo enorme en materia de conceptualización acerca de trabajo docente y acerca de formación permanente. Y el próximo paso será, esperemos que pronto, convertir los aspectos concretos de esta resolución 201 en un acuerdo paritario nacional que sea un acuerdo marco para garantizar la implementación en cada una de las provincias. Porque, y esto también hay que decirlo, no en todas las provincias sucede que los ministerios de educación cumplen lo que firman en el Consejo Federal. En esta provincia sí se cumple lo que se firma en el Consejo Federal, pero tenemos unas cuantas en las que no se cumple, y es más, en algunas hasta se sigue haciendo lo contrario de lo que se firmó en el Consejo Federal. Por eso el acuerdo marco paritario nos va a dar una herramienta más, porque homologado tiene fuerza de ley nacional, para ser nosotros quienes al mismo tiempo, siempre tenemos un proceso de lucha que es hasta que conseguimos una ley, una resolución, un instrumento normativo. Luego tenemos otro proceso de lucha para lograr que se aplique correctamente en el sentido y la direccionalidad político-pedagógica que tuvo y no se distorsiona, ¿no? Pongo un ejemplo. Lo que acontece en estos momentos con los diseños curriculares de la secundaria en Capital, que Bullrich dice que está cumpliendo con lo que dice el Consejo Federal. No. Está haciendo una interpretación antojadiza de las resoluciones del Consejo Federal y por eso se ha generado este conflicto, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde tenemos que estar las organizaciones sindicales, siendo quienes efectivamente hagamos que se cumplan estos proyectos en tanto que significan avances, pero al mismo tiempo construyendo agenda, continuar construyendo agenda y correlaciones de fuerza que nos permitan seguir avanzando en todas estas cuestiones. Respecto del para qué de la jornada ampliada, ¿no? En el caso particular de Argentina, realmente esto que traía Sofi, de esta mamá que decía que quiero que en la escuela le enseñen trabajo, y que por supuesto no estamos hablando de la teoría del capital humano, ni estamos hablando de educar para la empleabilidad, ¿no? Y educar para el trabajo, porque no se puede, ¿cómo educar para la vida sin educar para el trabajo? Cuando el trabajo constituye al hombre y el hombre constituye al trabajo, pero no estamos hablando de esa noción de la empleabilidad de las teorías del capital humano. Pero creemos, por supuesto, que esta escuela de jornada ampliada tiene que ofrecerles a nuestros estudiantes las mejores oportunidades para alcanzar esta educación integral que la pensamos como aquella que pueda expandir al máximo todas las capacidades y potencialidades de nuestros estudiantes para todas las prácticas sociales, las científicas, las artísticas, las expresivas de todo tipo, las sociales, las cooperativas, las emocionales, las deportivas, las artísticas, etcétera, y que de eso estaremos hablando de educación integral cuando efectivamente estemos logrando avanzar en todos esos campos en nuestras escuelas, que eso es educación para la vida y educación para la ciudadanía. Y en ese sentido,
recuperando fuerte la idea de lo común en términos de igualdad de derechos, no hay ninguna posibilidad de garantizar igualdad de derechos si no se aloja la diferencia. Ambas cosas no son antagónicos. Igualdad y diferencia, no hay una antagonía, porque solo puedo alcanzar la igualdad si efectivamente estoy dando cuenta de las diferencias. Entonces, esta escuela para todos, donde ese para todos al mismo tiempo sea para cada quien. Digamos, esto es lo que pensamos en relación a cómo pensar estas escuelas de jornada ampliada, sea cual sea el dispositivo. Por supuesto, si es tiempo completo, mucho mejor. Vamos a tener mayores posibilidades de garantizar todos estos aspectos. Yo quiero, porque me va a quedar muy poco tiempo y no puedo, justamente en este panel donde intentamos hacer un panorama latinoamericano y habiendo vuelto así hace pocos días de Recife, necesito compartir con ustedes esta construcción que intentamos hacer desde todos nuestros sindicatos de trabajadores de la educación en relación a la idea de un movimiento pedagógico latinoamericano, ¿no? Ya en el año 2011, en la última conferencia, en la anteúltima conferencia regional de la Internacional de la Educación para América Latina, que es, digamos, nuestro sindicato mundial, región latinoamericana, que preside nuestro compañero Hugo Yasky, ahí debatimos y definimos que estos procesos de transformación que viven hace, en algunos casos 10 y en otros casos 12 años, muchos de los países de nuestra América, particularmente América del Sur, requieren un correlato de la educación, un correlato de una pedagogía emancipatoria, que recupere, por supuesto, historias que van desde Simón Rodríguez, pasando por el escolanovismo desde ya, a todos los intentos de pedagogía liberadora de los 60 y los 70, que fueron todos salvajemente reprimidos por nuestras dictaduras militares, más todos los intentos que se fueron construyendo durante la resistencia a las políticas neoliberales y las oportunidades que hoy estamos teniendo de construcción de nuevos proyectos educativos en aquellos países donde estas transformaciones han posibilitado tener nuevas leyes de educación, nuevos instrumentos normativos, pero no meramente formales, sino que están reflejando una correlación de fuerza que nos ha permitido a los trabajadores organizados incidir en la letra de todas esas normativas y ser capaces de incidir luego en la implementación de las políticas públicas derivadas de esas nuevas normativas. No sin dificultades, no sin conflictos y no sin contradicciones, porque ninguna de estas cuestiones, la historia no sucede sin ninguna de estas contradicciones. Digamos, el conflicto, las contradicciones son el motor de la historia, no nos cabe la menor duda. O sea que nunca tenemos que asustarnos ni de asombrarnos, ni de preocuparnos porque tengamos que estar discutiendo, aún con gobiernos con los que tenemos coincidencias, porque es en función del proceso de resolución de esos conflictos y de esas contradicciones que podremos avanzar. No es, por supuesto, desde una subordinación y una pérdida de la autonomía de nuestras organizaciones, sino de un acompañamiento con fundamento y con propuesta construida colectivamente, que es lo que nosotros hacemos. De todo esto hemos estado debatiendo en el movimiento pedagógico latinoamericano, que por supuesto reúne muy diversas realidades, porque junto a aquellos países que tenemos procesos aún contradictorios, aún con continuidades y rupturas, porque bueno, que en nuestro país se siga aplicando la prueba PISA es una continuidad, no tenemos duda, no aceptamos, nosotros no acordamos con que se aplique las pruebas PISA. Pero fíjense ustedes lo que es este juego de contrarios y de contradicciones, que hemos sido capaces en esto que articulamos en el Mercosur,
de lograr que la ley de Uruguay, la de Brasil y de Argentina digan, por ejemplo, que la educación no puede estar incluida en los tratados de libre comercio. Esto no existe en ningún otro lugar del mundo. Cuando lo contamos en los países europeos, nos miran alucinados, nos tocan, a ver qué hace esta gente, quiere un autógrafo, porque no pueden creer que hayamos logrado y que tengamos gobiernos que nos escuchen a la hora que nosotros planteemos este tipo de cuestiones. Y en relación a la cuestión de las evaluaciones estandarizadas internacionales, también hay que decir que en Argentina se aplica la prueba PISA, pero no se publican rankings, que eso es totalmente diferente de lo que sucede en otros países del mundo, donde se rankea y se identifica a las escuelas, y entonces es punitiva, es sancionatoria, es discriminatoria y produce exactamente el efecto contrario de pensar. Ojo, no está pensada para la mejora de la calidad la PISA, ¿eh? Ahora les cuento para qué está pensada, pero produce los efectos contrarios. Y hemos logrado que en el Mercosur, en la Comisión de Educación del Mercosur, se defina la creación de un instituto de evaluación del Mercosur que va a elaborar parámetros que tengan que ver con nuestras realidades para producir evaluaciones institucionales que, por supuesto, nosotros hemos planteado que sean participativas, institucionales, formativas y no punitivas. Y también tenemos posibilidades de avanzar en este sentido. Se está trabajando también en el Ministerio y estamos pudiendo participar de esos debates para lograr ese tipo de evaluaciones, de los cuales ya hay algunas provincias que también han hecho avances importantes. Entonces, este es el momento particular de América Latina en el que nosotros definimos poner en marcha este movimiento pedagógico que va a recuperar experiencias que se han hecho en Chile, que se han hecho en la propia Argentina, que se han hecho en Colombia, en Uruguay, en Brasil, y que... ¡Upa! ¡Qué poco! ¡Qué rápido que pasa! Rapidito sintetizo algunos de los ejes sobre los cuales pensamos este movimiento pedagógico. Digamos, hay una gran línea de trabajo que tiene que ver con que nuestras organizaciones sigan disputando las políticas educativas, porque no podemos olvidar que tenemos países donde claramente todavía son absolutamente hegemónicas las políticas neoliberales, como Chile, como Colombia, como México, como algunos de los países de Centroamérica, y no pocas contradicciones en algunos de nuestros países, como ha sucedido en el caso de Ecuador, que lamentablemente el gobierno de Correa, y asesorado por algunos de los popes que tuvimos en nuestro Ministerio de Educación en la época de Menem, ha hecho algunos ensayos de evaluación que claramente fueron de cuño liberal. Lamentablemente ahora empieza esto a recogerse el hilo, pero hubo un momento de fuerte contradicción también ahí. Y porque esto tenemos que tener bien en claro, que hubo varias camadas de generaciones de tecnócratas que se formaron con el Banco Mundial y con el BID y con el Fondo Monetario, que andan circulando por los países vendiendo su chatarra tecnocrática y que todavía se compra en muchos ministerios. Por eso tenemos que estar muy alertas y vigilantes en este sentido, ¿no? Lo nuestro es vigilancia también epistemológica en este sentido, y tenemos que, con nuestros equipos, ir señalando estas cuestiones. Y afortunadamente estamos siendo escuchados en muchos de nuestros países. Tenemos realidades como la de Brasil, que es efectivamente una república federativa, no es nuestro país. Ahí los estados, las provincias, los estados tienen una gran autonomía, los municipios tienen una gran autonomía, ambos recaudan, y entonces es mucho más complejo el sistema, ¿no? Cada municipio prácticamente es un sistema educativo. Esto es una enorme complejidad, que sería lo que nos hubiera pasado a nosotros si no hubiéramos derrotado la municipalización de las escuelas, ¿no? Estaríamos todavía viendo cómo hacemos para salir de la municipalización. El movimiento se propone fortalecer entonces todas las luchas de los compañeros que siguen en resistencia a las políticas neoliberales, pero que no es resistencia simplemente de decir esto no quiero, es resistencia de decir lo que quiero en alternativa es esto otro. O sea, resistencia con construcción de la propuesta alternativa.
Para eso también es el movimiento pedagógico. Y en aquellos países en donde con sus contradicciones, sus avances, sus retrocesos, sus continuidades, sus rupturas, hemos podido avanzar, pensar más fuerte la direccionalidad político-pedagógica de la escuela. Descolonizar los diseños curriculares. Todavía tenemos mucho diseño curricular europeizante en nuestro país. Hay que seguir trabajando sobre esta cuestión de la descolonización pedagógica, si tomamos a Jauretche. Pensar una organización del trabajo que implique organizar la escuela para el trabajo colectivo. Este es el gran salto cualitativo que hay que dar. Que el trabajo docente deje de ser individual y se convierta en trabajo colectivo. Para eso todavía tenemos mucho que hacer. Y pensar una escuela que pueda ser una especie de centro cívico, cultural y social de cada localidad, de cada barrio, de cada comunidad, para desde ahí articular fuertemente con todas las organizaciones sociales, lo que haya, porque esto no se puede dar ninguna receta, porque en algunas localidades tendremos todo tipo de organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones libres del pueblo, como querramos llamarlas, para donde podremos articular, y en otras tendremos capaz que solamente el club y un grupo parroquial. Bueno, con lo que haya, tendremos que articular una acción educativa conjunta que tenga que ver con continuar avanzando en la ampliación y en el respeto y el ejercicio real de los derechos humanos de todos los derechos humanos, fundamentalmente de los económicos, sociales y culturales. Porque acá juega muy fuerte el tema de la indivisibilidad de los derechos humanos. Yo puedo tener una escuela maravillosamente recién hecha, como estas que acabamos de ver, con todo su personal designado, con sus tiempos para el trabajo, pero resulta que en el barrio, la unidad de salud, el centro sanitario o como se llame, no tiene pediatra todos los días. Está cercenado el derecho a la salud, automáticamente está cercenado el derecho a la educación. Por lo tanto, sí que es tarea de la escuela pelear con ese barrio para que haya pediatra todos los días en el centro de salud. Y sí que eso es educación para la vida, educación para la ciudadanía, educación en derechos humanos, y seguramente va a dejar un sedimento mucho más fuerte y para toda la vida, efectivamente, que el teorema de Tales. Seguro que se lo olvidaron un montón ya el teorema de Tales, que no digo que no haya que estudiarlo, para nada, pero esto es lo que no puede medir ninguna prueba PISA, porque la prueba PISA se toma, ya terminó, a adolescentes de 15 años, independientemente del nivel educativo en el que estén. En Europa están todos en secundaria, pero acá no. En América Latina no. Uno puede estar en primero, segundo, tercero de secundaria. Otro puede estar en adultos. Otro en FP. Y igual, no importa dónde está. Se toma así. Porque lo que mide la OCDE, que es quien inventó las PISA, la Organización de Cooperación para el Desarrollo, que es una organización económica de los países centrales para impulsar el libre comercio en el mundo. No lo inventé yo, lo dicen ellos en su página de inicio. Lo que mide es el estado de la mano de obra que necesitan las empresas. Nada más. Por eso es que no vamos a aprobar jamás las pruebas PISA. Entendemos que hay momentos y correlaciones de fuerza que se necesitan para poder decir, ahora no la hacemos más. Lo entendemos perfectamente. No vamos a tener comportamientos infantiles, pero efectivamente nosotros tenemos que construir en América Latina este instituto de evaluación y estos parámetros que nos permitan efectivamente evaluar si estamos construyendo para la educación para la integración regional latinoamericana, para la soberanía y para la justicia social. Gracias, compañeros.